¿Me escuchas? Bien, bienvenido a Sombrario, el lugar donde las leyendas vuelven a la vida. Esta ciudad tiene memoria, una memoria manchada, escrita en sangre, que nunca se secó del todo, en gritos que aún rebotan en callejones vacíos, en manos que aún buscan algo o a alguien, y sombras que caminan justo al lado tuyo, aunque no te des cuenta. Y cada noche, cuando el último metro se va y las luces se apagan, esa memoria despierta. Yo he caminado por esos lugares donde tú no te atreverías a ir solo, donde la gente cruza la calle para evitar pasar frente a ciertas puertas, donde los taxistas se niegan a detenerse después de medianoche. Y les pregunto a las sombras qué pasó realmente. Ellas me han contado algunas historias, pero escuchar tiene un precio. Una vez que sepas la verdad, no puedes desprenderte. Una vez que escuchas sus nombres, ellos sabrán el tuyo. Si aún estás aquí, si aún no has cerrado este video, entonces ya es demasiado tarde para ti también. Antes de continuar, deja tu comentario para saber que estuviste escuchando esta historia. Suscríbete, porque esto no termina hoy. Las historias se conectan, los lugares se entrelazan, y lo que comienza en un episodio te perseguirá hasta el siguiente. Comparte esto con alguien, pero pregúntate primero, ¿realmente quieres que esa persona sepa? ¿Quieres que ellos también escuchen las voces? Ahora ponte tus audífonos, cierra los ojos. En serio, ciérralos. ¿Lo sentiste? Esos dedos fríos rozando tu nuca. No te preocupes, son solo tus nervios. Entonces, vamos a contar la historia de La Sonriente de Pino Suárez. El aire del andén olía a humedad y a ese polvo metálico que solo existe en el metro después de la hora con más gente. Mis zapatos resonaban contra el piso sucio, cada paso un eco que rebotaba en los muros de azulejo. Eran las 11:40 p.m. cuando me despedí de Valeria, mi novia, en la puerta de su edificio cerca del Zócalo. Sus besos aún tibios en mis labios, su perfume de vainilla todavía adherido a mi chamarra. Cuídate, me dijo. Caminé apresurado para alcanzar el último tren a mi casa. Yo vivía en la estación Moctezuma y tenía que transbordar. El andén de Pino Suárez estaba casi vacío. Solo un vendedor ambulante dormitaba en una esquina, con una caja de mazapanes desparramada a sus pies. Y una mujer. La vi al final del andén, donde la luz fluorescente parpadeaba creando sombras que se retorcían como dedos. Vestía un traje sastre gris, anticuado, de esos que usaban las secretarias en los años 50. Su cabello negro, casi lacio, hasta los hombros, descuidado. Estaba de espaldas. El rugido distante del último tren comenzó a crecer. El viento caliente del túnel empezó a soplar, trayendo consigo ese olor a grasa quemada y electricidad. Las luces del convoy aparecieron como ojos amarillos en la oscuridad. Fue entonces cuando ella giró. No completamente, solo lo suficiente para que yo pudiera ver su perfil. Y sonreía, una sonrisa que se extendía demasiado, que curvaba su rostro de manera imposible, como si alguien hubiera tallado su boca con un cuchillo oxidado. El tren frenó con un chillido metálico que me erizó la piel. Las puertas se abrieron con un suspiro neumático. Ella subió al vagón y yo, sin pensarlo, subí también. El error más grande de mi vida.
Las puertas se cerraron con un golpe seco que resonó como un ataúd sellándose. El vagón estaba vacío, excepto por nosotros dos. Ella se sentó al fondo, junto a la ventana del lado izquierdo. Yo me quedé cerca de las puertas, lejano a ella, pero podía verla, aferrado al tubo de metal. El tren arrancó. El chirrido de las ruedas contra los rieles llenó el espacio. Un sonido agudo que hacía vibrar los dientes. Miré hacia abajo, tratando de no verla, concentrándome en el piso que estaba sucio con lo que habían dejado algunos pasajeros anteriores. Y de pronto, pasos. Levanté la vista rápido. Ella seguía sentada, pero sus dedos, largos, demasiado largos, tamborileaban contra el tubo metálico junto a su asiento. El sonido era metálico, hueco, como si sus uñas fueran de metal. El tren entró al túnel y la oscuridad nos tragó. Solo quedaba el reflejo de las luces interiores en las ventanas negras. Y ahí en el vidrio la vi. Seguía sentada, pero su cabeza estaba girada a 180 grados, mirándome directamente. Su sonrisa se había ensanchado. Cerré los ojos y pensé, no es real, no es real, no es real. Y de pronto una risa suave, casi imperceptible bajo el ruido del tren. Una risa de una niña pequeña, burlona, aguda y cristalina, pero con algo podrido debajo, como vidrio rompiéndose dentro de una garganta. Abrí los ojos, ella seguía en su asiento, pero ahora sus hombros se sacudían ligeramente como conteniendo la risa. El tren comenzó a reducir su velocidad y vi Isabel la Católica. Gracias a Dios. Las luces del tren parpadearon una vez, dos veces. A la tercera se apagaron completamente. En la oscuridad escuché sus pasos. No eran pasos normales, eran arrastrados, como si sus pies no se levantaran completamente del suelo. Se acercaba. Las luces volvieron. Ella estaba de pie en medio del pasillo, a 3 metros de mí, su cabeza ladeada en un ángulo imposible, como un perro confundido. Su sonrisa ahora ocupaba casi todo su rostro. Las comisuras llegaban casi hasta sus orejas, y murmuraba: Su voz era rasposa como papel de lija contra madera. Las palabras salían distorsionadas, como si su boca no pudiera formar correctamente los sonidos. El tren se detuvo, las puertas se abrieron. Ya estaba en Isabel la Católica, pero yo no podía moverme, mis piernas no respondían. Ella dio otro paso hacia mí. Su cabeza se enderezó de golpe, con un chasquido seco de huesos.
Su mano se levantó señalando hacia abajo, hacia el piso, hacia las profundidades bajo el metro. Las puertas comenzaron a cerrarse. Algo dentro de mí se rompió. Salté, me lancé contra las puertas cerrándose, metí mi brazo entre ellas. Con la adrenalina saqué fuerza de algún lugar y las hice abrirse de nuevo. Me tiré al andén, mis manos rasgándose contra el concreto. Detrás de mí, su risa estalló. No una risita. Una carcajada completa, estridente, que rebotaba contra las paredes del vagón. El tren comenzó a moverse. Giré mi cabeza. Ella estaba presionada contra la ventana, su rostro aplastado contra el vidrio y su boca abierta imposiblemente amplia, mostrando dientes que iban en todas direcciones, y su lengua, oscura, demasiado larga, se arrastraba por el vidrio, dejando un rastro viscoso. Entonces el tren desapareció en el túnel y su risa se fue con él, pero el eco permaneció rebotando y multiplicándose. ¿La viste, verdad? Me giré bruscamente, todavía en el suelo. Un hombre mayor estaba sentado en el piso que juraría que ese lugar estaba vacío hace un segundo. Vestía una chamarra de mezclilla del metro, pero desgastada, como si tuviera décadas de uso. Su gafete decía Rodolfo, supervisor de línea 1. ¿Qué cosa vi? Mi voz salió quebrada, mis manos temblaban. Él tomó una libretita con la que jugó en su mano. La sonriente, así le decimos. Lleva rondando estas líneas desde antes de que este metro tuviera nombre. Podía oler el tabaco rancio en su aliento, ver las venas rojas en sus ojos cansados. Me senté junto a él, mis piernas aún débiles. Lo hice más por mí que por escuchar su historia. No podría caminar ni hacer nada más que sentarme y respirar un poco. ¿Quién es ella?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. ¿Quién era, querrás decir? Y un suspiro largo. En 1970, cuando apenas construían el metro, hubo un accidente en los túneles cerca de Pino Suárez. Excavaron demasiado profundo, muy cerca del Templo Mayor. Encontraron algo que no debían encontrar: una cámara sellada desde hace siglos. El viejo habló más rápido. Una de las trabajadoras, Dolores Mejía, entró a ese túnel no autorizado con una lámpara de mano. Dicen que encontró una ofrenda, un altar antiguo, figuras de barro, cuchillos de obsidiana y en el centro una máscara de jade con la boca abierta en una sonrisa. Hizo una pausa y volteó a ver el entorno. Hasta ese momento me di cuenta que el lugar estaba vacío otra vez. Cuando salió de ahí, algo había cambiado. Empezó a obsesionarse con ese lugar, continuó. Después de su horario de trabajo, en lugar de irse a casa, desaparecía. Los guardias la encontraban en la madrugada, caminando por los túneles a oscuras, tratando de volver a esa cámara una y otra vez sin explicación. ¿Qué le pasó?, susurré. Intentaron detenerla, pusieron guardias, sellaron los accesos, pero ella encontraba la manera. La hallaban en los túneles más profundos, en secciones que ni siquiera estaban en los planos, siempre sonriendo, siempre murmurando sobre lo que había visto allá abajo. Se empezó a sentir el aire distinto, la señal de que el tren se acercaba. La llevaron a un hospital psiquiátrico. Nunca dejó de sonreír, ni cuando comía, ni cuando dormía. Los doctores decían que era un espasmo muscular, un daño neurológico por el shock de algo que vio ahí. Pero los enfermeros, ellos decían que era otra cosa,
que en las noches su sonrisa se hacía más grande, imposiblemente grande, y que arañaba las paredes de su habitación, pero sobre todo el piso. Siempre quería ir a las profundidades del suelo, tratando de cavar hacia abajo, siempre hacia abajo. El tren estaba por entrar a la estación. El viejo se levantó. Una madrugada encontraron su cuarto vacío. La ventana seguía cerrada, la puerta con seguro. Pero ella ya no estaba. Nunca encontraron su cuerpo, pero desde entonces en el último tren ella vuelve. Siempre merodea en Pino Suárez, siempre tratando de volver allá abajo, y a veces se detuvo. A veces trata de llevar compañía. ¿Buscando qué? Grité sobre el ruido del tren que ya comenzaba a entrar a la estación. Él caminó un poco para salir del andén y antes de irse me miró. Y por un segundo, solo un segundo, su rostro parecía desdibujarse y algo en su expresión se torció en una sonrisa demasiado amplia. Ya no busca nada. Ella ya encontró lo que hay abajo. Ahora solo quiere compartirlo. Las puertas se abrieron y yo me subí al tren. Esta vez había más gente, no mucha, pero todos estaban en su normalidad, viendo su celular, en conversaciones casuales o comiendo alguna bolsa de golosinas. El tren se puso en marcha, sin permitirme ver más al viejo que estaba ahí. Cuando llegué a Moctezuma miré el reloj. Eran las 12:03. Ya era sábado. Salí corriendo de la estación, subiendo las escaleras de 2 en 2. Mis pulmones ardían. El aire frío de la madrugada de la Ciudad de México nunca me había parecido tan dulce, tan necesario. En la calle, con manos temblorosas, saqué mi teléfono y pedí un taxi para evitar el camino a casa. No iba a esperar el autobús y menos me iba a poner a caminar. Pensé en que no quería volver a bajar al metro ni esa noche ni nunca. El taxi llegó en 5 minutos, que parecían horas. Durante todo el trayecto a casa mantuve las ventanas abiertas. Necesitaba sentir el aire, la realidad, la vida de la ciudad. No volví a tomar el último metro jamás, pero a veces, cuando paso frente a una ventana por la noche, alcanzo a ver mi reflejo y juro por todo lo que tengo que mi sonrisa se ve un poco más amplia de lo que debería. Y lo peor es que no puedo dejar de sonreír, especialmente cuando escucho, muy débil, muy lejano, el sonido del metro pasando bajo tierra. Y eso es lo que pasó realmente. Ahora ya lo sabes, ya cruzaste, ya escuchaste el nombre, ya viste el lugar en tu mente. Y créeme, ese lugar también te vio a ti. Las leyendas no son solo historias, son puertas. Y cada vez que alguien las cuenta, cada vez que alguien las escucha con atención, esas puertas se abren un poquito más. ¿Sentiste algo raro mientras escuchabas? ¿Un escalofrío inexplicable? ¿La sensación de que alguien estaba detrás de ti?
No estás paranoico, estás despierto. Si llegaste hasta aquí y si tu dedo no tembló tanto como para cerrar esto antes, entonces haz algo por mí. Dale like. No para alimentar el algoritmo, sino para dejar tu marca. Para que otros sepan que alguien antes que ellos sobrevivió a esta historia. Suscríbete porque la próxima vez vamos más profundo. A un lugar donde incluso yo tuve miedo de ir. Y necesito saber que no voy solo. Que hay otros como tú y como yo, dispuestos a mirar a la oscuridad hasta que la oscuridad parpadee primero. Comparte esto, pero con cuidado. Hay personas que no deberían saber estas cosas. Personas que no pueden cargar con este peso. Solo compártelo con alguien que entienda que algunas historias te cambian. Cuéntame, ¿has estado aquí? ¿Conoces otras versiones de la historia? ¿Hay algo en tu ciudad? ¿Algo que todos eviten mencionar? Dímelo porque tal vez esa sea la próxima historia y tal vez necesite que me acompañes a investigarla. Esto fue Sombrario. Nos encontramos de nuevo la próxima, si es que llegas. Y esta noche, cuando apagues las luces y te quedes solo en la oscuridad, si escuchas algo que no debería estar ahí, recuerda lo que te conté. Recuerda que las leyendas no mueren, solo esperan